Los alumnos de educación infantil y primaria del Colegio Público Octavio Augusto han asistido este lunes en su centro a varios talleres y un simulacro con motivo de la celebración del Día de Protección Civil en la escuela. 9 películas componen la programación de esta edición del Festival de Cine Inédito de Mérida, que se desarrollará del 25 de noviembre al 3 de diciembre. El regidor emeritense Antonio Rodríguez Osuna considera acertada la aprobación del Real Decreto Ley para adecuar el impuesto de plusvalía a la sentencia del Tribunal Constitucional que la eliminó. Se presenta la nueva campaña del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el lema "No es un cuento", para advertir sobre la posibilidad de sufrir esta lacra. Este martes tendremos nieblas matinales en el Valle del Guadiana y cielo despejado durante el resto de la jornada, junto a un ascenso de las temperaturas mínimas y máximas que se mantienen. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1281, en la que vamos a repasar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada del lunes 8 de noviembre. Y hemos de comenzar hablando de los alumnos del Colegio Público Octavio Augusto de Mérida, que han suspendido sus clases habituales para que los escolares asistan a varios talleres de emergencias y un simulacro celebrado en el centro con motivo del Día de Protección Civil en la escuela. Esta actividad, que está organizada por la Dirección General de Emergencias en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, ha mostrado el trabajo de los cuerpos que asisten a los casos de urgencias y emergencias en la región y tiene como finalidad concienciar a los estudiantes de la importancia que tienen estos servicios para la sociedad. Pero estos talleres y simulacro también sirven para evitar incidentes en los colegios y en la vida cotidiana. El día de hoy va a ser un ejemplo puesto en este centro escolar Octavio Augusto de Mérida, donde lo que pretendemos hacer es una exhibición de medios, donde van a participar pues guías caninos de la Policía Local de Cáceres y de Badajoz, va a participar Cruz Roja, van a participar los bomberos de la Diputación de Badajoz, la Unidad de Protección Civil de la Junta de Extremadura y el 112. Con ello queremos exponer aquellos conocimientos en materia preventiva a los escolares de este centro, y la segunda parte del día de hoy va a ser más práctica. En ella se pretende testar los conocimientos de los docentes que han trabajado mucho en la implantación del plan de autoprotección y garantizar la seguridad de los escolares. Por ello se va a hacer un simulacro de un incendio y se va a ver cómo responden, cómo se evacúa el centro y cómo se actúa conforme a los procedimientos. Se han impartido talleres de primeros auxilios por parte de Cruz Roja, según los niveles educativos, así como otras acciones formativas dirigidas a los alumnos de infantil con Panchito, la mascota del personal técnico de Protección Civil. En esta jornada también han participado los alumnos del segundo curso del ciclo de grado medio de formación profesional de emergencia y protección. En el ámbito de la política municipal, el alcalde de Mérida considera acertada la aprobación este lunes de un Real Decreto Ley para adecuar el impuesto de plusvalía a la sentencia del Tribunal Constitucional que la anuló. El regidor ha señalado que se trata del segundo impuesto en importancia de ingresos para el consistorio y que el ayuntamiento lleva años aplicando de oficio la normativa que, de no producirse un incremento de valor sobre el precio de la venta, no se cobraba, que es hacia donde va dirigida la norma que se ha aprobado hoy. Me parece acertadísimo y que haya sido además con tanta rapidez, ¿no? Decir también que es una exigencia de la Federación de Municipios de Provincia de España. Los ayuntamientos tienen muy poca capacidad de generar ingresos. Es decir, los ayuntamientos en general tienen el impuesto de bienes inmuebles, es decir, el IBI, la contribución urbana, básicamente, y el impuesto de plusvalía, que solo es cuando hay una compraventa. Luego tiene el impuesto de construcciones y obras, que solo es cuando hay una obra, y el rodaje, que con las excepciones que ya hay a vehículos híbridos, vehículos eléctricos, vehículos de más de 25 años. Es decir, que de 4 impuestos que hay, solo hay uno que se cobra fijo, que es el IBI, y que tiene una media de 200 y pico euros en la ciudad de Mérida
no recuerdo exactamente la cifra, no llega a los 300 euros. Es decir, si alguien pretende que todos los servicios públicos que se prestan en la ciudad de Mérida se puedan pagar con 300 euros de la contribución urbana, pues lo tiene fácil. Viene aquí, se pone, le damos la vara de mando y que gestione el ayuntamiento. En materia de recaudación, Osuna también ha dicho que las tasas que se cobran por la prestación de servicios son deficitarias y que se compensan con la recaudación de otros impuestos como el de plusvalía o las transferencias de la Administración central. Porque el resto de vías de ingresos son las tasas que se cobran por la prestación de servicios. Tasa del agua, tasa de basura, tasa de entrada a las instalaciones deportivas, tasas y tasas que, digo con bien claro y bien alto, ninguna de las tasas cubre los costes de los servicios públicos. Por tanto, la tasa de una instalación deportiva no cubre el coste del uso de la instalación. Es decir, ni el transporte urbano, o sea, son todos servicios deficitarios que se asumen con el resto de impuestos que se cobran o con las transferencias del Estado que llegan, transferencias corrientes que llevan con motivo del IVA o del IRPF en ese sistema de funcionamiento de los tributos del Estado. La campaña institucional que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura con motivo del 25N, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, se basa en el mensaje "no es un cuento", para advertir sobre esta lacra y que cualquiera puede ser víctima. La consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha presentado la campaña apuntando que 12 mujeres han sido asesinadas en Extremadura por esta lacra desde 2003. Y son 1.117 mujeres a la espera de que el Gobierno de España confirme la última víctima de la violencia mortal, de la violencia machista, desde que se contabilizan las cifras. Son 327 niños y niñas, desde que se contabilizan las cifras de los menores, que es posterior a contabilizar las cifras de las mujeres. 12 mujeres asesinadas desde el 2003 en Extremadura, en nuestra región, y, en definitiva, el empeño de este Gobierno por dar la mejor respuesta institucional a la violencia de género. La campaña está dirigida especialmente a los jóvenes, ya que se menciona que en esta edad la violencia comienza de manera sutil al coger el móvil y averiguar las claves de las redes sociales para hacerse después de un control permanente a través del dispositivo móvil. Pero también hay otros datos que nos revelan, como el Barómetro de Juventud y Género del Centro Reina Sofía, que dice que 1 de cada 5 jóvenes y adolescentes varón cree que la violencia de género no existe o es un invento ideológico. Y estos datos nos obligan a destinar campañas como esta, especialmente dedicadas y que tienen por objeto dirigirnos a la gente joven, intentando reproducir en el spot que hemos visto una situación que se da en estos momentos entre los ciudadanos y las ciudadanas jóvenes de nuestra región y de todo el mundo. La violencia de género entre los jóvenes es una violencia que empieza de una manera sutil a coger el móvil o a tener las claves de Facebook, a ver quién te escribe. ¿Con quién hablas? ¿Con una amiga? Control. Que no me puedes quitar el móvil, dámelo. El Festival de Cine Inédito de Mérida ofrecerá una programación muy diversa de 7 nacionalidades distintas en la edición de este año, que arrancará el 25 de noviembre y se prolongará hasta el 3 de diciembre. La sección oficial está integrada por 7 películas, aunque se completará con otras 2 que ya se han estrenado, por lo que en total se proyectarán 9 películas en los cines Victoria de Mérida, en una sesión diaria a las 9 de la noche. Yo creo que es una programación muy diversa, con todo tipo de géneros. Hay comedia, hay drama, también lo hay excelentes directores, pero son 9 películas de 7 países diferentes. Abriremos el festival con la película de inauguración, el documental musical Storm, de Jesús Ponce, que se estrenó mundialmente antes de ayer en el Festival de Cine de Sevilla. Es un documental musical que cuenta la historia de un grupo sevillano de culto, tan de culto que muy poca gente lo conoce. Y finalizaremos con la película de clausura en pase único, que es una película que se ha estrenado este mismo fin de semana, 3, de Juanjo Jiménez, con una interpretación espectacular de Marta Nieto, que es una película que habla de un poco del cine dentro del cine, aunque en realidad habla de otra cosa, y aquí Marta Nieto interpreta a una diseñadora de sonido que de repente poco a poco va notando cómo su vida se va quedando fuera de sincronización, es decir, empieza a escuchar las cosas más tarde que cuando ocurren.
Además, este año se incluye en la programación del festival un concierto de la formación sevillana Storm el 25 de noviembre en la Sala del Trastero, en el centro comercial El Foro, justo después de la primera película del ciclo. Este martes suben los valores térmicos durante la madrugada, mientras que durante el día apenas se apreciarán los cambios. Tendremos cielo poco nuboso despejado con probables brumas y nieblas matinales o nubes bajas en el sistema central y en el Valle del Guadiana. Temperaturas mínimas en ascenso, registrándose valores de 4 grados en Mérida y 6 grados en Almendralejo y máximas sin cambios o en ligero descenso con 19 grados en ambas ciudades. Los vientos soplarán del nordeste flojos. El Congreso Provincial del PSOE Badajoz, que se ha celebrado este sábado, ha dado luz verde a la nueva ejecutiva de Rafael Lemus, que incluye a 3 militantes de la agrupación emeritense, tras las primarias en las que el secretario local, Antonio Rodríguez Osuna, disputó la secretaría provincial a Rafael Lemus. Esta integración no incluye a Osuna, que ya forma parte de la ejecutiva regional junto a otros alcaldes extremeños. Pero la pregunta que nos hacemos tras estos procesos electorales en el seno de los partidos es si el resultado final ha cambiado algo. En este caso, todo indica que poco o mucho, según se mire. Porque por una parte, y volviendo al Congreso de los Socialistas, parece no haber sucedido mucho más allá de que el secretario provincial es el mismo y su ejecutiva incluye algunos miembros de la agrupación emeritense, hecho que también se daba, por cierto, en la anterior. Pero quizá el hecho más destacado que puede suceder a raíz de las primarias socialistas es la influencia fuera, con el posible cambio en la decisión de Osuna de presentarse a la reelección de la alcaldía de Mérida. El regidor emeritense ya dijo en este programa que no se presentaría a menos que su partido se lo pidiera o que no hubiera acabado los proyectos que había diseñado para esta legislatura, para después señalar que hasta el otoño de 2022 no tomaría la decisión definitiva. Pues bien, lo que en principio fue una negativa condicionada a presentarse puede derivar en afirmativa tras estas primarias y sobre la solicitud del propio secretario regional del partido. Por eso digo que este proceso ha cambiado, poco en el seno del partido, pero puede cambiar mucho de cara a las próximas elecciones locales en la capital extremeña. Buenas noches. Y hoy tenemos que cerrar esta parte informativa de La Picota con la noticia más triste que se puede contar. La del fallecimiento de nuestro compañero y amigo Casiano Barrena, que desde hace varios años se encargaba de hacerles llegar a todos ustedes a través de esta casa las imágenes de los principales acontecimientos que sucedían en Calamonte. Nuestro más sincero pésame a su familia. Descansa en paz, compañero. Los aceites vegetales usados deben ser reciclados. En Rograsa nos encargamos de recogerlos y reciclarlos de forma correcta. Disponemos de un servicio de recogida de aceites de fritura a los establecimientos de hostelería en general. Somos una empresa autorizada y certificada. La próxima vez, antes de tirar su aceite, piense que debe cumplir la legislación vigente. En Rograsa nos encargamos de todo. Pues entramos ahora a analizar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada y el fin de semana, que han sido muchísimos. Vamos a pasar esos temas por el tamiz de la opinión de nuestros picoteros. Hoy están con nosotros para acompañarnos en este análisis. Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, aquí estamos nuevamente. ¿Con mucho frío? Con mucho frío, sí, que empieza ya... Es lo que comentábamos antes, que empieza el frío ya que en las casas se empieza a notar, sí. El frío para las matanzas. Sí, sí, para las matanzas. En muchos pueblos todavía se siguen haciendo. En muchos pueblos siguen las matanzas adelante, sí. Y Jorge Uruar, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Pues, bien, superando el frío también. Y bueno, la semana esta que ha sido bastante intensa, pero bueno, bien. Lástima que el Mérida empatara en el último minuto, pero bueno, quitando eso, todo bien. Todo bien, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado también durante el fin de semana, no en crónica deportiva, pero sí en crónica política o en clave política, porque este sábado se celebró el 13º Congreso Provincial del PSOE en Badajoz.
para ratificar a Rafael Lemus como secretario provincial de esta agrupación, de este partido en la provincia de Badajoz, y presentar la nueva Comisión Ejecutiva Provincial que va a acompañarle en esa tarea, una comisión ejecutiva que él ha denominado de integración. Pese a que no está el alcalde y secretario local del PSOE de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, no porque no quiera o porque no se lo hayan propuesto, sino porque según él es incompatible con el cargo que ostenta ya en la Comisión Ejecutiva Regional del mismo partido, del PSOE. No puede haber una persona en dos comisiones ejecutivas. Sí están de Mérida 3 personas, algunas de ellas nuevas, como Rosa Luz Fernández, que se va a encargar de relaciones con los sindicatos, que además es picotera también de esta casa, Catalina Galán, de Diversidad, y Antonio Rodríguez Ceballos, de Emprendimiento Autónomo y Economía Social. Desaparece de esta comisión ejecutiva también Estrella Gordillo, al ser la nueva secretaria de Sanidad de la regional, y Mérida tiene asegurada ya la presencia con estas 3 personas en esa comisión ejecutiva. En cualquier caso, lo decía yo antes en la editorial, se han hecho unas primarias en un intento para cambiar algo que al final no ha cambiado nada. Lo que sí puede cambiar es la derivación o las consecuencias que se derivan de la misma. Me refiero a que el secretario provincial sigue siendo Rafael Lemus, y lo único que puede cambiar es, en estos momentos, la decisión que Antonio Rodríguez Osuna de volver a concurrir a la alcaldía de Mérida, cuando aquí mismo, en este mismo programa, en un primer momento dijo que no iba a concurrir a menos que su partido se lo pidiese o no se hubiesen acabado los proyectos de esta legislatura. Esta decisión después la maduró y dijo que en noviembre, o en el otoño, mejor dicho, del año 2022, la daría a conocer, la de si se iba a presentar o no. Y en la última entrevista que mantuvimos aquí, precisamente en este programa con él, cuando le pregunté acerca de si podía influir el hecho de que ganase o no ganase las primarias a la Secretaría Provincial del PSOE, pues dijo que sí podía influir. Evidentemente, lo que yo creo que decanta posiblemente, y esto es una conjetura, y estamos en el terreno de también un poco de la opinión, ¿no?, y de la especulación, indudablemente, que Antonio Rodríguez Osuna vuelva a presentarse a la alcaldía de Mérida. Juan. Bueno, yo creo que cuando se habla de integración, Osuna destaca la integración en la nueva Ejecutiva Provincial del PSOE, a lo que se refieren es a cómo la dirección de alguna manera mantiene o intenta mantener que haya una homogeneidad en los equipos directivos para que no haya ningún tipo de problemas, ¿no? Y eso es la cuestión interna que se dirime en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que a los ciudadanos, más que estas cuestiones internas, lo que nos interesa es la capacidad de estas organizaciones para atacar y resolver los problemas que padecemos, y en este caso los problemas que tiene la sociedad extremeña, ¿no? Que desde mi punto de vista el Partido Socialista como tal no ha sido capaz de resolver problemas que afectan a la humanidad trabajadora, ¿no?, a las clases trabajadoras, ¿no?, problemas de empleo, problemas de vivienda, apoyo a la pequeña y mediana empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que más que las cuestiones internas, a la población lo que nos interesa pues es la respuesta con sus políticas públicas a todo este tipo de cosas, ¿no? Y si nos adentramos en las profundidades de la cuestión ideológica, pues llegamos a la conclusión de que el PSOE como tal, del Partido Socialista, pues no tiene absolutamente nada, ¿no?, puesto que ni ha transformado, ni va a transformar, ni aspira a transformar las relaciones de producción, ni otra serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que a la población, más que todas estas cuestiones de carácter interno, porque se sabe que cuando en una organización no hay esa integración, pues comienzan las cuestiones de los problemas internos. A la población lo que nos interesa más la capacidad de respuesta a ese tipo de cosas, y esperemos que esta nueva organización que sale, esta nueva dirección en el PSOE, sea capaz de atacar estos problemas que padece la sociedad extremeña, ¿no?, tanto a nivel provincial como a nivel regional, ¿no? Jorge.
Bueno, pues en muchas, yo diría que totalmente de acuerdo, ¿no? De alguna manera lo que ocurre es que al ciudadano yo creo que dentro del mal momento que estamos pasando y la falta de credibilidad en los políticos en conjunto, yo creo que en estos casos lo único que nos anima un poco, y estas cosas de los congresos y esto las vemos con una cierta lejanía, y quizás en este caso, al ocurrir así, digamos, en nuestra región, pues parece ser que los de Cáceres ven la posibilidad de que haya gente de Cáceres, los de Badajoz, que haya la gente de Badajoz. A mí, por ejemplo, pues personas como Estrella Gordillo, me encanta que estén en puestos de cierto nivel, me encanta también que Antonio Osuna esté donde esté, pero bueno, luego dentro de una relativa, ¿cómo te diría yo?, influencia. Lo tenemos que ver luego, porque con los problemas que tenemos planteados en la región, problemas de empleo, de vivienda, de comunicación, de todo ese tipo de cosas, nosotros más que una capacidad de la comisión y del Congreso y tal, lo que queremos es una capacidad de las personas, de personas que de verdad den la cara por los problemas que tenemos. Y llega un momento que después de pasadas las elecciones no nos importa un bledo, lo que queremos es que sean gente responsable. Es cierto que ha habido un momento que pensabas que te tenías que tener a un buen representante. Yo recuerdo la época que yo fui concejal en San Vicente de Alcántara por la UCD, y entonces había un personaje en Mérida que era Antonio Vélez. Y entonces todo el mundo veía que Antonio Vélez era un hombre que iba y luchaba y lo daba todo por Mérida. En Zafra estaba Paco Luna, en Los Santos de Maimona estaba Cipriano Tinoco. Eran personas que lo daban todo, y daba igual luego que estuvieran en el Congreso, que estuvieran. Y yo creo que es un poco lo que estamos necesitando. Estamos necesitando gente que de verdad esté dispuesta, con su capacidad personal y su lucha, en solucionar los problemas de los ciudadanos. Bueno, pues hablando de problemas, el principal problema que tienen ahora los ayuntamientos es la adaptación al Real Decreto de transformación del impuesto de plusvalías que, como saben ustedes, anuló el Tribunal Constitucional recientemente. Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros precisamente la reforma de ese Real Decreto que permite adaptarlo a la Constitución, tal y como exigía el Tribunal Constitucional. Y a partir de ahora, según lo que acontece, o según lo que se ha dicho desde el Ministerio de Hacienda, y tenemos a María Jesús, la ministra del área, es que los ayuntamientos tienen 6 meses para poder adaptar sus ordenanzas fiscales a esta reforma del impuesto de plusvalía. Un impuesto de plusvalía que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional precisamente porque grava el incremento de valor de aquellos inmuebles en los traspasos, ¿no?, de titularidad de los mismos, y cuando no se produce, pues también daba como, por su fórmula, daba como que siempre se incrementaba el valor de un bien inmueble, y eso es lo que ha declarado concretamente inconstitucional. Suponemos ya que con esta adaptación se cambia la fórmula y por lo tanto también la manera de recaudación. Pero es un impuesto que preocupa mucho a los ayuntamientos. De hecho, hoy el alcalde, el regidor emeritense, Antonio Ríos Osuna, ha hablado de que considera acertada esta medida de la adaptación que se ha hecho de este impuesto, con este Real Decreto que se ha aprobado hoy, porque en el caso de Mérida son 1.700.000 euros los que se recauda cada año en la media de los últimos 3 años por este concepto. Después del IBI es el impuesto más importante y poco margen de maniobra tienen más los ayuntamientos, aparte de las tasas, que son las que se cobran por la utilización de servicios como el agua, etcétera, alumbrado público, basuras, etcétera. Juan. Sí, bueno, el problema es grave, es un problema gordo para los ayuntamientos porque rompe, digamos, el equilibrio entre ingresos y gastos que, de alguna manera, la mayoría de ellos ya tienen preparado para aprobar y otros habían aprobado. Y eso es un problema que hay que resolver. Lo que no se entiende es cómo ya el Tribunal Constitucional, desde 2017, viene requiriendo que los ayuntamientos adapten este tipo de impuestos, corrijan la forma, los mecanismos que tienen para ello. En 2019 vuelven a hacerlo y ahora en 2021 ya el Tribunal Constitucional, digamos, ataca radicalmente el impuesto en un aspecto importante del artículo 107 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y es que el impuesto no se puede aplicar en base a los valores catastrales de los bienes
y aplicándole unos coeficientes de valorización según los años desde la última venta, ¿no? Entonces ya digamos que el Tribunal Constitucional ataca de raíz el impuesto. Si en otras ocasiones impedía, que denunciaba el Tribunal Constitucional que el impuesto se aplicase a los bienes que no crecían, que no aumentaban de valor, sino que mantenía el mismo valor, como en el año 2017 y en el 2019, ahora ya el asunto es este, ¿no? Entonces es un problema gordo para los ayuntamientos. Lo que yo no entiendo es las declaraciones que hemos estado escuchando anteriormente, que se diga que se va a dar una respuesta inmediata, porque según he estado escuchando a los inspectores de Hacienda, a Gesta, dice que el impuesto, si se aprueba el decreto ley, hay que después aprobarlo como una ley. Tiene que tener rango de ley, y una aprobación de rango de ley lleva un periodo de tiempo, según parece, de un año aproximadamente, ¿no? Por un lado esto, y después los ayuntamientos tendrían que adaptar las ordenanzas fiscales a ese nuevo impuesto que se aprobase, ¿no? Con lo cual quiere decir que durante el 2022 vamos a tener un vacío importante. Y otra forma que hablaba el inspector de Hacienda, el presidente de Gesta, que no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, lo que dice es que el gobierno puede meter directamente la plusvalía en la ley de presupuesto, de tal manera que al aprobar los presupuestos aparezca como norma la plusvalía, y puedan los ayuntamientos ya de manera directa hacer el cobro, ¿no? En definitiva, yo creo que con las dificultades que tienen actualmente los ayuntamientos, la poca capacidad económica, es agravar más la vida municipal y, por tanto, la repercusión en la solución de los problemas de los ciudadanos, ¿no? Teniendo en cuenta que los ayuntamientos son aquellas entidades que están más próximas y más en contacto directo con los ciudadanos, y por tanto los que más fácilmente pueden atender sus problemas, ¿no? Es un palo para los ayuntamientos y es un palo para los ciudadanos. Yo espero que desde el gobierno se tomen medidas de manera inmediata para solucionar este problema que vamos a pasar vamos a sufrir en definitiva los ciudadanos, ¿no? Carlos Cruzado es el presidente de Gesta, de los técnicos de Hacienda. Carlos Cruzado. Carlos Hurtado es el que ha estado haciendo estas declaraciones y aclarando los conceptos estos del impuesto de plusvalía. Pero, Jorge. De todas maneras, esto nos mete en otra figura nueva, ¿no? Es decir, ahora hay que buscar esa figura fiscal, ¿no? Para cómo se valora, cómo se consigue valorar. Es decir, desde que tú compras una casa, las reformas que le has hecho, lo que has añadido, ahora te tienes que someter a unos criterios, porque a la hora de venderla, es decir, y estamos hablando siempre de gastos, estamos hablando siempre de impuestos, ¿no? No estamos, y además, ¿en qué momento? Y sorprende, y perdona, porque yo prácticamente el argumento que tú has hecho creo que es el de cualquiera, pero lo que sorprende es que tengamos una ministra que dice de hoy para mañana, no te preocupes, que el lunes lo arreglo yo esto, como Pedro por su casa. Con esta, cómo se habla con esta, no sé, con esta falta de responsabilidad, con todo esto, como si fuera como el que está hablando. Oiga, mire usted sabe lo que significa esto para los ciudadanos, usted sabe lo que significa esto para muchas personas que sus ahorros, una vez que se han jubilado, los tiene prácticamente invertidos en su casa o tal. Es que es verdaderamente increíble con la facilidad con la que se mueve esta cosa. Y luego hay otra cosa, oiga, si hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prácticamente es del 26 de octubre, ¿cómo cambiamos aquí de un día para otro? Es que la sensación que estamos dando, la sensación es terrible. Yo esto es que creo que hay gente que no se da cuenta de la gravedad que esto tiene. Evidentemente que los ayuntamientos, pero piense usted también en los ciudadanos. Piense usted en esa... Y además, no es que tenga usted que pensar, es que usted ahora está obligado, porque está usted viendo un país que acaba de salir de una pandemia, un país que tiene problemas para mantener ingresos, que casi se la está amenazando ahora con el tema de las pensiones y otras cosas que luego hablaremos. Y ahora me viene usted con esto, y ahora tenemos otra vez que hacer un examen y valorar una vez más, y valorar para poner un impuesto.
Yo creo que las declaraciones de la ministra se ha precipitado en cuanto a que, además se han hecho en un congreso político, ha sido en el Congreso de Málaga, del PSOE de Málaga, en donde ha hecho este tipo de declaraciones, y yo creo que tienen un sentido más electoralista que otro tipo de cosas, ¿no? Porque esto no es dicho y hecho, ni mucho menos, según los expertos como Carlos Jurado, que es una persona puesta en el tema, que dice que la cosa tiene su recorrido, tiene su espacio de tiempo y que no es una cosa de la noche a la mañana, la resolución, ¿no? Y además de eso, que los ayuntamientos deberán adaptar sus ordenanzas a ese tipo de impuestos y todo lo demás, ¿no? O sea que no sé, que yo creo que... Sí, pero tienes que tener en cuenta que cuando el Consejo de Ministros apruebe la norma, al día siguiente se dé por aprobada, los ayuntamientos van a entrar al saco, ¿no? Pero según dice este hombre, ese tipo de... los impuestos estos necesitan rango de ley y por tanto el decreto ley puede aprobarse de manera inmediata, pero después hay que convalidarlo en el Congreso de los Diputados. No lo sé, pero bueno, vamos, a mí me parece muy tenemos que pasar a otro tema porque si no, no nos da tiempo. Rápidamente tenemos que hablar de la reforma laboral después de la lucha de poderes que han tenido entre dos ministerios en el Gobierno. Ahí tenemos a Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Parece ser que la reforma laboral que quiere presentar el Ejecutivo de Sánchez es una modernización para evitar, dicen, los desequilibrios de la reforma del Partido Popular del año 2012, acabar con la temporalidad, acabar con la subcontratación, la ultraactividad, que es cómo son las relaciones laborales una vez acaban los convenios colectivos, ese periodo, eso es la ultraactividad, y también hablar sobre los convenios sectoriales. Por una parte está la postura de Nadia Calviño, que está a favor de una flexibilización de las relaciones laborales para favorecer la economía, y por otra parte está una postura un poco más radical para proteger más al trabajador de Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo. ¿Cómo lo ves, Juan? Bueno, yo sin entrar en el fondo de la cuestión y sin analizar los puntos concretos de la reforma laboral, mi impresión, personalmente, lo que pienso después de escuchar las declaraciones que se vienen haciendo desde un tiempo a esta parte, tanto por uno como por otro, que en un principio iba a haber una derogación de la reforma laboral, que después ya no es derogación, que es una reforma de la reforma, que después es una cuestión de moderación, de acuerdo entre unos y otros y tal. Mi impresión particular, ya digo, sin entrar en los puntos concretos de la reforma, la ultraactividad, la temporalidad, etcétera, etcétera, es que al final las cosas van a quedar más o menos como están. O sea, poca variación va a haber, salvo cuestiones, digamos, que no son fundamentales en lo que es una reforma laboral. Por ejemplo, se modificará, por ejemplo, algunos aspectos de la negociación colectiva, en el sentido de que se volverá a que sean los convenios sectoriales los que tengan preferencia sobre los convenios de empresa, la temporalidad en cuanto a los contratos de formación. Eso es un punto de debate interesante, lo de los convenios sectoriales frente a los convenios de empresa, porque, claro, no son lo mismo las relaciones laborales en Extremadura que en Cataluña. Es decir, un convenio sectorial concreto de una actividad en Cataluña no tiene el parangón en Extremadura. Los sueldos y el nivel no es el mismo, ¿no? No es el mismo, ¿no? Y la productividad y la facturación tampoco es la misma de las empresas. Y después hay otras cuestiones como la autorización administrativa que era necesaria para hacer un ERE y que la reforma del año 2012 que el Partido Popular eliminó. En fin, yo creo que se van a retocar ciertas cuestiones que no creen problemas entre los socios de gobierno y que de alguna manera satisfagan a los sectores empresariales y con el visto bueno de los sindicatos, porque hasta ahora la verdad es que los sindicatos están un poco, son digamos más los que dan, digamos refuerzan las decisiones del gobierno, ¿no? Jorge.
Sí, bueno, pero los sindicatos, ¿dónde están los sindicatos? Están callados como si no pasara nada. Es lo que estoy diciendo. ¿Dónde están los sindicatos? Porque este tema es que es curioso, ¿no? Estamos hablando de derogar una reforma laboral pues que está dando éxito, o sea, que está funcionando en el país. Otra cosa, pues como todo, pues como la Constitución, pues como todo, hay que renovarlo cada X tiempo. Yo me parece muy bien, y hay cosas que hay que modernizar, pues me parece muy bien, pero hombre, pero con esta facilidad, una vez más, que estas personas que han llegado a ministros, que yo creo que hay algunas que no hacen un folio sin falta de ortografía, que no tienen cargo ninguno, ¿qué tal? ¿Cómo es posible que puedan hablar de esta manera, con esta impunidad? Y menos mal que estamos en Europa, porque si no estuviéramos en Europa, yo no sé qué caracoles pasaría en este país, pero es que no se puede ser. Es decir, un país que acaba de pasarlo mal durante 2 años de pandemia, que los autónomos, que todo el mundo sabéis cómo está el tema de las pensiones, cómo todo eso, ahora hablamos de derogar la reforma laboral, pero mire usted, ¿y cómo puede usted hablar de tener un límite de temporalidad? Pero si el 90% de las empresas en España no tienen ni 5 empleados, y el 90% del empleo se genera prácticamente por campañas y en función de esa temporalidad, que hay que adecuarla, pues mire usted, la adecuaremos, pero hombre, lo que no puede ser, es que es un tema verdaderamente, yo pediría a muchas personas que se pongan en el papel de un empresario, y un empresario muchas veces es una persona que monta un bar con toda la ilusión del mundo, que hace una inversión y que luego está allí pendiente de clientes y pendiente. Oiga, ¿usted sabe lo que es hoy mantener una empresa? Con las fluctuaciones que hay ahora, las materias primas, no sabes qué. Pero ¿cómo es posible? Ustedes se han hecho por un momento, se han imaginado lo que significa estar al frente de una empresa. Ustedes saben ahora mismo que hay un número muy importante de empresas que no encuentran gente para trabajar en un país con la tasa de desempleo que tenemos y concretamente en esta región, que haya gente con problemas para la vendimia, con problemas para recoger la fresa. Entonces, sumen ustedes todo eso y digan ustedes, bueno, a mí la derogación de la reforma laboral me importa un bledo. Pero no hay problemas más importantes que solucionar sin entrar en el detalle, porque este sería un tema que sería, pero es que a mí... Vamos, hay cosas que, bueno, que puedo estar de acuerdo, pero hay otras cosas que estoy en total desacuerdo. Hoy aquí en este país hemos tenido con los ERTE una serie de grandes empresas que todos sabemos cuáles son, si hablamos de Endesa, Naturgy, el Corte Inglés, etcétera, 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 que han funcionado con miles de millones de beneficios y sin embargo están o han utilizado los ERTE como para quitarse trabajadores de encima, para disminuir las cotizaciones sociales. Otra cosa distinta, por eso cuando hablamos de empresas me gustaría todo eso está regulado, todo eso está específicamente puntualizar en el sentido de que no es lo mismo una empresa que otra. No es lo mismo lo que tú estás comentando de gente que se pone a crear una empresa, que hace un esfuerzo financiero, que pide el dinero aquí, que pide el dinero allí, que tiene que hacer tal. Eso no es lo mismo que estos grandes monopolios que están funcionando y que lo que hacen es, aquí en Extremadura lo tenemos ahora mismo, cómo se están llevando la sangre y el esfuerzo de la población extremeña, incluyendo a todo este sector de la pequeña y mediana empresa. Sí, tampoco exactamente. No, yo lo veo así. Las empresas que están viniendo a Extremadura, si es que hay alguna que grandes monopolios, yo estoy hablando de grandes monopolios. Y que hacen una inversión. Sí, pero con los grandes monopolios están regulados por una ley de monopolios y luego además hay 1000 maneras de regular. Oiga, lo que no puede ser es que la ley esté solo de un lado y de otro. Hablemos de los sindicatos. ¿Cuál es su labor ahora mismo, el tema de los sindicatos? ¿Por qué la empresa está totalmente menospreciada? Es que ser empresario parece como que has cometido un delito y somos los que estamos generando puestos de trabajo, los que estamos generando riqueza. Que hay algún empresario que no cumple con lo que debe cumplir, que se aplique la ley. Pero oiga, mire usted, pero tiene que ser de ambos bandos. Yo le vuelvo a repetir lo mismo. Yo conozco empresas que quisieran ampliar su negocio y el principal hándicap es que no encuentran mano de obra y se van o a Marruecos o a Portugal. Claro. Yo no te digo que haya... Tenemos que abrir un contingente de inmigrantes para que vengan a recoger la fresa. La homogeneidad no puede aplicarse... Evidentemente. Exactamente. Evidentemente. ¿No? Hay sus cosas aquí, allí, aquí, y hay que tener en cuenta pues esa dialéctica, esa realidad, ¿no? Pero mira, entonces, Juan, hay gente que están en lo que tú dices, ¿no? Dentro de esa línea y todo lo demás. Pero narices, tenemos otros grandes
grandes entidades, tenemos la banca, que mucho sufrimiento, y son millones y millones y miles de millones de beneficios anuales, y que con las comisiones, con los descubiertos, en fin, con mil cosas, están haciendo un saqueo impresionante. Después tienen buenos medios de comunicación para vendernos el sufrimiento que tienen, cuando realmente lo que están provocando es sufrimiento ellos. Pero estamos hablando de un Consejo de Ministros. Yo lo que quiero, es decir, yo te entiendo perfectamente y sé que en este mundo no todos estamos en posesión de la verdad. Todos no somos como nuestro amigo Paredes, que habla, es cátedra y ya sabemos. Pero mira, yo te hablo de lo que yo conozco. Yo soy un pequeño empresario, yo no soy del PP ni de ningún partido político y tal, pero fíjate si es curioso. Y tengo la habilidad siempre de guardar muchos papeles. El 27 de octubre de 2014, esta es la mesa de distribución en la que se nos dio a una serie de empresarios, algunos pues de la empleo de innovación, por parte de FECOBA, por parte de Confeco, por parte de la Asociación de Turismo Rural de Extremadura. Nos reunimos con un presidente, que en aquel momento era presidente. Y aquel día cada uno hizo un informe. Yo tengo aquí un informe que yo le presenté de industria. Si te lo leo, es como si lo hubiese escrito ayer. Y estamos hablando de 2014. Es que estos señores de la política lo que no pueden hacer es cargar siempre contra lo mismo y no hacen nada. Es que no se ha hecho nada. Es que en esta región estamos como estábamos desde el año 2014 hasta hoy. Oiga, que hay mucho trabajo, de acuerdo, pero lo tenemos que hacer un poco entre todos. Y el problema no es solo de ahora la derogación hombre. Sí, yo el sentido de lo que tú dices lo entiendo perfectamente, y por eso te digo que cuando se habla de clase empresarial o cuando se habla de clase trabajadora hay que situar y hay que ser objetivo y tener las cosas claras, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una gran cantidad de gente, empresarios, que están haciendo un esfuerzo por crear, por dar trabajo, todo lo demás. Yo eso lo reconozco. Pero lo que sí digo hoy es que quien dispone y que crea la política y quien decide la política son estas grandes entidades que son las que controlan la economía y la riqueza, y eso lo sabes tú igual que yo. En Extremadura estas grandes vamos a parar siempre a Endesa, a Iberdrola, el tema de la fotovoltaica. Si tú quieres, ahí yo te doy un informe de Senior donde lo puedes ver perfectamente, pero lo he leído. Pero bájate y piensa que en Extremadura lo que hay es un 95% de empresas de pequeña y mediana empresa. Sí, y por esa pequeña y mediana empresa no solo no se está haciendo nada, sino que además no la defiende nadie. Y te repito, una pequeña y mediana empresa es un señor que está vendiendo chupachos en la plaza. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo con eso estoy de acuerdo. Sí, las políticas públicas que se hacen aquí están al margen de ese sector que tú me estás comentando, que son miles y miles, y al margen de un montón de clases sociales humildes, pues que tienen problemas de la vivienda, que tienen problemas del empleo, que están en la economía sumergida, que tienen problemas con los suministros básicos, etcétera. Mira, todo este tema totalmente de acuerdo. Todo este tema del Congreso, todo el tema de las plusvalías, todo esto que hablamos, ¿sabes cómo se soluciona? ¿Sabes el verdadero problema que tiene Extremadura? El empleo. ¿Hay algo mejor para que esta región estuviera donde debe estar, que haya una persona que se lleve un salario digno a casa? Totalmente de acuerdo. Y que esa persona pueda decirle a su mujer y a sus hijos que puedan desarrollar su vida, que puedan estudiar, que puedan viajar. Eso es lo que... Y a eso no se niega ningún empresario. Y al que se niegue, que se le aplique la ley. Es decir, yo le pago a los empleados con los que yo he trabajado lo que dice la ley. Y si no, que me lo demanden. Y no he tenido nunca ningún problema con ningún sindicato y he participado en muchos convenios, en muchas cosas, en mi época de la Asociación de Empresarios del Corcho que yo fundé en San Vicente de Alcántara. Oiga, mire usted que el problema no es tan difícil, que lo que hay es que tener un poco de sentido común. Bueno, y ganas de trabajar. Nos tenemos que ir. Es un asunto, la verdad es que yo creo que puntos de vista muy distintos, pero que coincidís en muchas cosas. En el fondo, coincidimos. En el fondo coinciden muchas cosas, pero es verdad que no hay homogeneidad en el sector productivo español y mucho menos en el extremeño, donde efectivamente el 95% son autónomos con trabajadores a su cargo o pequeñas empresas, pymes, con menos de 5 trabajadores. Y las grandes empresas lo que están haciendo es precisamente llevándose la riqueza de Extremadura, que es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, señores. Hoy, por cierto, hemos conocido... Hoy se ha presentado en la Junta de Extremadura la campaña del 25N, del Día contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
y ese es el spot que se ha presentado precisamente en una jornada en la que hemos conocido que ha habido una nueva víctima mortal por este hecho, la número 70 ya en España en este año 2021. Nos vamos, gracias a Juan Viera por estar aquí, gracias a Jorge Gruar. A vosotros. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan, recuerden, tanto en la página web de televisionextremeña.com como en las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en la tele, en la TDT. Les esperamos aquí mañana de nuevo en la próxima edición de La Picota en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.